redimida suplica que la palabra de Dios gobierne su conducta. Salmo 119, versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. En este versículo el salmista volvió a traer el concepto que había mencionado en los versículos 5 al 8. En esa ocasión lo expuso como un deseo. En esta lo hizo una petición directa. Cuando escribió ese primer párrafo, aunque se ve que tenía claridad en cuanto a la perfección de la ley de Dios, de la importancia de ella para su conversión y de su necesidad de conformarse a ella para su bienestar, parece que aún no tenía la suficiente claridad en cuanto a la misericordia de Dios y la forma como Él obra la conversión. En esta ocasión, parece que su entendimiento de la misericordia de Dios y del obrar conversor de Dios ya había crecido. Su petición, teniendo en cuenta el versículo anterior, revela que ya tenía una confianza clara y firme en la misericordia de Dios y también que lo que su alma deseaba, la conversión, Dios la realiza mediante la misma palabra que deseaba guardar. Ordena mis pasos con tu palabra, revela esa comprensión y convicción. La segunda parte del versículo menciona el resultado que deseaba por el obrar de la palabra de Dios en su vida. Lo que pidió a Dios es que hiciera que su palabra obrara como la fuerza que condujera sus pasos de manera que ningún tipo de maldad tuviera el control sobre su ser. Lo que pidió el salmista, según este versículo, es lo que el Espíritu de Dios hace por los méritos del Señor Jesucristo en el corazón de los redimidos. El apóstol Pedro explicó esta operación en su primera carta en el capítulo 1, versículo 18 al versículo 23. La base legal de esa operación santificante o conversora es el sacrificio del Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 al 20. El precio pagado por ella a la justicia del cielo fue la sangre de Cristo. El agente que realiza esa operación es el Espíritu Santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, y el instrumento con el cual es realizada es la palabra de Dios, más específicamente el Evangelio. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 22 y 23. El escritor de este salmo probablemente no entendía que tal bendición Dios la concede por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Probablemente tampoco entendía que el agente que la realiza es el Espíritu Santo, pero sí entendió que el instrumento con el cual es realizada es la palabra de Dios. También entendió que Dios la concede por su misericordia, no por méritos del penitente. No entendía todo, pero entendía lo necesario y suficiente. Entendía que necesitaba conformarse a la palabra de Dios para que ninguna maldad se enseñoreara de su vida. Entendía que para ello necesitaba que la palabra de Dios tomara el control de su conducta. También entendía que eso lo concede Dios por la confianza en su misericordia, no por méritos suyos. Con esa escasa teología, se mantenía apegado a Dios, luchando contra su iniquidad, deseando ser librado de ella por completo. Un alma redimida persiste en lo que sabe de Dios y puede hacer con las fuerzas que ya tiene, y suplica por lo que no sabe y por las fuerzas que le hacen falta, deseando siempre
alcanzar su perfección. Amén. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.